Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Creo que hemos empezado un debate sustancial, que es lo que necesita realmente nuestra democracia y muy especialmente la educación. Y yo creo que sí, hay que partir de un marco general, hay que hacer planteos con finalidades generales en cuestiones eh, particulares, como en este caso la educación. El proyecto Arancel Cero tiene una visión general, tiene un marco normativo general, tiene un marco teórico, pero para que esto no se convierta en un discurso muy largo, me voy a limitar solamente al marco normativo constitucional. Para poder encuadrar bien el debate, hay que partir de lo que dice la Constitución en cuanto a los fines de la educación paraguaya. Es muy interesante los análisis o los diagnósticos economicistas, los cálculos actuariales sobre retornos financieros y otros aspectos económicos son muy interesantes porque es una dimensión que hay que considerar. Pero no es lo más importante. Colocar en el centro del debate la tasa de retorno de la educación es considerarla una mercancía. Es tratarla como si fuera una joya que se compra en el mercado, o es tratarla como si fuera una inversión en la bolsa de valores. Y eso, por lo menos, no coincide con lo que establece nuestra Constitución en cuanto a los fines de la educación. El artículo 73 de la Constitución dice lo siguiente: son fines, o sea, del derecho a la educación y de sus fines. Empieza diciendo, toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Por eso es que es muy importante recurrir a expertos internacionales. Es muy importante escuchar a los expertos de Harvard, pero no hay que perder de vista que Harvard, por ejemplo, tiene en la composición del alumnado de Harvard es muy distinta a la composición del estudiantado paraguayo. En estos días se publicó un extracto de la obra de Michael Sandel, que es un filósofo norteamericano contemporáneo, La trampa de la meritocracia. O sea, un filósofo norteamericano que está diciendo que la meritocracia de la que tanto se habla y el famoso sueño americano termina siendo una estafa a la luz de los acontecimientos actuales de Estados Unidos. Y dice que las 3/4 partes de la matrícula de Harvard está compuesta por los hijos del 1% más rico de Estados Unidos, que es casi como decir del 1% más rico de la población mundial. Ese es el contexto de Harvard y obviamente sus analistas, sus académicos están condicionados. Es un elemento que condiciona la visión sobre la educación y sobre el mundo, esa realidad, ese contexto de esa comunidad educativa. Pero sigue diciendo el artículo 73 de la Constitución. Sus fines, la educación, son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. Párrafo segundo, la erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo
son objetivos permanentes del sistema educativo. Es decir, cuando nosotros estamos consolidando obstáculos para que más alumnos, para que más paraguayos y más paraguayas puedan acceder a la educación superior. Si nosotros no removemos esos obstáculos, estamos incumpliendo lo que dice el artículo 73, porque en realidad, además de no proteger el derecho a la educación de esta persona, estamos atentando contra la democracia, porque la educación tiene que tener fines democráticos, es decir, nuestro sistema educativo tiene entre sus fines promover los valores de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad. Es decir, cuando yo impido que alguien pueda acceder a la educación, estoy poniendo obstáculos a la democracia. Estoy poniendo obstáculos para que esa persona pueda formarse y convertirse en un militante de los derechos humanos, de la integración de los pueblos y de la solidaridad. Esto no hay que perder de vista y normalmente se pierde de vista, sobre todo, esto lamentablemente hay que decirlo, uno cuando revisa los proyectos académicos, los proyectos educativos, los proyectos institucionales, los POA, los PEI de las instituciones educativas y sobre todo de las instituciones de la educación superior, casi nunca mencionan al artículo 73 de la Constitución, y por eso es que nos desviamos normalmente hacia la discusión economicista. Y esta no es una discusión nueva. En sus famosos discursos a la nación alemana, Fichte, en un momento complicado, cuando Francia estaba ahí ejerciendo su dominio sobre los germanos, Fichte pronunció sus famosos discursos a la nación alemana. Y empieza su discurso, su primer discurso es sobre la educación. Porque, y dice claramente que la educación es clave, era clave en ese momento para la formación del carácter, para la regeneración de la nación alemana. O sea, muy lejos de un objetivo económico. Era un objetivo ético, un objetivo político, un objetivo moral claro. Esto lo dice Fichte allá por 1808. Y en esa línea, lógicamente, con las modulaciones de la historia actual, se inscribe el artículo 73 de la Constitución. Pero no queda ahí, presidente. Yo acepto que algunos asuman directamente que la educación es una mercancía. Pero eso no dice la Constitución. En todo caso, hay que modificar la Constitución. La educación es un derecho. Y como tal, tiene que ser considerada la educación. Y aquí hay otra discusión, y aquí sí hay una discusión ética. Dicen los teóricos, los estudiosos, que las jerarquías en materia de derechos que tiene una sociedad hablan de esa sociedad. Es decir, si una sociedad considera que el derecho a la educación no está entre los derechos superiores, entonces habla de del carácter de esa sociedad, de la cultura de esa sociedad. Y yo no creo que en este país nadie considere que la educación sea un derecho inferior a cualquier otro derecho humano. Para mí, el derecho a la educación está en la cúspide de la jerarquía de derechos de esta sociedad. Las desigualdades, las inequidades sociales se combaten con otras políticas, con políticas tributarias, con políticas económicas, con políticas financieras, pero no se le puede pedir a la educación repetir, reproducir esa desigualdad, esa inequidad social. Y cuando decimos que hay sectores que pueden pagar y que paguen, entonces volvemos a lo mismo. Estamos diciendo que en definitiva es una mercancía y no es una mercancía. Y ese 1%, ese 5%, o ese 10% más rico de la población, los hijos de ese 10% más rico de la población, no son el objeto de esta legislación, de este proyecto. Los hijos de los más ricos van a estudiar con o sin arancel cero. A ellos no les va a cambiar la vida el proyecto arancel cero.
ellos van a seguir yendo en Mercedes-Benz, porque me dicen que la UNA, su campus, sus playas de estacionamiento, está llena de Mercedes-Benz y de Lamborghini. Nunca vi que fuera tan así, pero supongamos, pero esos estudiantes van a seguir estudiando con o sin arancel cero. El proyecto arancel cero apunta a aquellos estudiantes que viajan en la línea 27, en la línea 30. A esos son los que no pueden estudiar. Y obviamente el arancel es un elemento. Hay muchísimos otros elementos, pero en este caso, si ni siquiera podemos avanzar en este pequeño elemento que es el arancel cero, imagínense si vamos a poder avanzar en cambios más estructurales. Por eso, presidente, cuando hablan de la cuestión financiera, obviamente sabemos que nuestro país tiene dificultades financieras, tiene dificultades económicas, dificultades que se agravaron con la pandemia. No es que con la pandemia aparecieron esas dificultades, se agravaron con la pandemia. Pero justamente, 10 minutos. Justamente, presidente, en estas circunstancias en que los recursos son escasos, es que es donde el Estado, donde un país debe sacar a reducir su prioridad. Y nosotros consideramos que la prioridad en este caso es la educación. Cuanto más pobre sos, más tenés que invertir en educación. Por eso, presidente, yo respetando los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y las demás comisiones, planteo que hoy aprobemos parcialmente las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Específicamente, creo que hay que aprobar la modificación por la que se incluyen más instituciones de educación superior y por la que se aclara que también los cursos probatorios o los cursos de ingresos están alcanzados, van a ser beneficiados por el proyecto Arancel Cero. En los demás aspectos, planteo que ratifiquemos la versión de la Honorable Cámara de Senadores. Muchas gracias, señor presidente, y disculpe por extenderme más de la cuenta. Muchas gracias.